Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola Elisa, pues muchísimas gracias por la presentación. Me emocioné mucho escuchando las palabras que acabas de decir. Pues no me queda más que agradecerles esta invitación. Me siento muy honrada. Antonio, también por tu intermedio, que me contactaste el año pasado para formar parte de este grupo de conferencistas, que creo que no me siento merecedora. Pues muchísimas gracias. Y formar parte de este seminario de actualización virtual de endodoncia de la Asociación Mexicana de Endodoncia, como les digo, es algo muy importante para mí. Espero que mi parte clínica ayude de alguna manera o aporte de alguna manera pues a los socios y que sea de interés para ustedes. Tengo mucho cariño a México, me une mucho a México, pues yo estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tuve como profesores al doctor Alberto Arriola, al doctor Alberto Díaz Tueme, a la doctora Rafaela Aguilar, a la doctora Margarita Aldana, al doctor Carlos Arredondo, al doctor Humberto Orozco, y pues ellos forjaron en mí un cariño muy grande por la endodoncia y estoy en esto. Simplemente hago lo que me gusta. Pues el tema que vamos a tratar esta noche, como dice mi título, es algo muy clínico. Es un tema que me fascina, que es el retratamiento, y es un tema pero muy extenso, que podremos hablar muchísimos tópicos, podríamos hablar tal vez toda una semana de retratamiento, porque hay muchos temas importantes que se tendría que tratar, pero me parece que enfocar una parte de ellas, que es las variaciones anatómicas, más que nada la importancia anatómica que se tiene en relación al retratamiento, pues debe ser tomado muy en cuenta. Este es lo que vamos a hablar. Estoy en este momento cerca de esta imagen que ustedes están viendo, que es el Malecón del Salado, donde está el Instituto de Capacitación de la Federación Odontológica de Filial Guayas. Es una zona muy bonita, pues los invito, ojalá puedan venir a Guayaquil en algún momento. La endodoncia actualmente es, digamos, una especie de triada que tiene tres puntos importantes y que de alguna manera podría ser sencilla si se cumplen todos los parámetros que uno tiene que realizar durante este procedimiento con todo el conocimiento básico que se necesita. Es decir, hablamos de que se debe hacer una conformación, hablamos de que se debe hacer una copiosa irrigación y desinfección de este espacio, y por último, sellar herméticamente el conducto radicular con la obturación para evitar una recontaminación.
Pero la endodoncia no termina ahí, sino también en el punto de una restauración definitiva, porque dependiendo de eso va a tener éxito nuestro tratamiento a largo plazo. Pero para poder lograr estos puntos, que podrían ser relativamente sencillos si se los hace correctamente y si se tiene el conocimiento, como mencioné hace un momento, es importante tener el conocimiento de cuál es el terreno sobre el cual vamos a trabajar, de cómo sería la respuesta del huésped ante patógenos o ante los mismos procedimientos que nosotros realizamos durante la terapia. Y por último, sería el punto de la estrategia o de los medios que actuales tenemos para poder realizar un procedimiento endodóntico. De esta triada vamos a hablar exclusivamente el día de hoy del terreno sobre el cual vamos a trabajar, que vendría a ser las piezas dentales y el conocimiento de su anatomía dental. De su anatomía. Pues, como les digo, es muy extenso también. Voy a tratar de resumir algunos puntos clínicos como para que nos ayuden durante el proceso de tratamiento. El tratamiento en sí pues tiene altos parámetros de buenos resultados a largo plazo, obviamente cumpliendo todo lo que acabamos de mencionar, pero lamentablemente tenemos ocasiones que podríamos llegar a no a un resultado adecuado. Y me parece que el punto es básicamente un análisis correcto del caso, tanto clínico como radiográfico, antes de empezar y tener estrategias para poder realizarlo correctamente, como por ejemplo en este caso, que estamos observando desde el punto de vista radiográfico, a pesar de la bidimensionalidad de la radiografía, que sí nos ayuda, porque obviamente si tenemos la base anatómica, ya podríamos tener el concepto de a lo que nos vamos a enfrentar, aunque tenemos, y más adelante hablaremos, de otros medios diagnósticos que nos van a ayudar y llegar más profundamente dentro de este espacio. Pero en el momento que vemos una radiografía de estas características, lo primero que nos llama la atención es de que no observamos la sombra radiolúcida típica que correspondería o sería compatible con la cámara pulpar. Vemos también zonas atrésicas del conducto radicular, pero vemos patología periapical, lo que me está indicando de que a pesar de que radiográficamente me dé una imagen de obliteración total, relativamente parcial en el conducto distal, me está indicando de que por alguna zona están saliendo los contaminantes bacterianos de ese tejido en descomposición, por lo que se forma una patología. Esto es lo que también me indica que desde el punto de vista radiográfico es que necesito tener un armamentario específico para poder hacer un abordaje adecuado del mismo y no cometer errores, tener reglas anatómicas de cuál sería la distribución de esos conductos para no perforar hacia vestibular o hacia lingual en la búsqueda de ellos y poder al final tener un resultado aceptable, adecuado y que después cumpla los parámetros de resultados favorables a largo plazo de lo que necesitamos. Si radiográficamente observamos una imagen de una patología no típica o característica de la patología periapical, pues obviamente tendremos que hacer un diagnóstico diferencial para poder saber de qué se trata, si es una enfermedad periodontal, si es la presencia de un conducto a nivel de la furca, si es la presencia de una perforación. O sea, todos esos análisis obviamente tenemos que hacer antes de empezar y una radiografía sí nos ayuda clínicamente para tener ese parámetro, pero siempre con la base objetiva de un conocimiento anatómico para llegar a un resultado de curación de la patología, que es lo que todos esperamos como endodoncistas. Y obviamente en el caso de un retratamiento, teniendo obviamente la dificultad de errores de procedimientos del operador que inicialmente realizó el procedimiento y que posiblemente a lo mejor no vamos a poder completar o realizar o sobrepasar esos posibles errores, pero teniendo la pauta de hacia dónde van las curvaturas, de que tenemos curvaturas no solamente distalizadas, sino de encuentro de conductos de vestibular a lingual y de lingual a vestibular, es posible que lleguemos a un resultado favorable y que al momento de valoración radiográfica con controles tengamos el resultado favorable de un procedimiento tanto protésico como endodóntico que ha dado el resultado adecuado para la resolución de la patología. Entonces, desde el punto de vista clínico,
mi pregunta, obviamente tenemos que la endodoncia, aparte de eliminar directamente las bacterias, pueden romper el delicado equilibrio ecológico y privar de nutrientes a las bacterias remanentes. Es decir, que tenemos un procedimiento terapéutico que nos va a ayudar a dar resultados de curación de una patología que es la patología periapical. Si esto pasa, mi pregunta clínica es la siguiente: ¿por qué entonces en nuestras consultas como endodoncistas el mayor porcentaje de procedimientos que realizamos son retratamientos? Hasta esta fecha, 2015. ¿Qué es lo que está pasando? Mi pregunta también como docente: ¿qué es lo que estamos haciendo mal como docentes? ¿Por qué nuestros alumnos, por qué muchos odontólogos porque de alguna manera también hemos tenido fallas, estamos cometiendo errores de procedimientos? Entonces, posiblemente es el hecho de que no nos estamos preparando o que creemos que de repente el simple conocimiento de un posgrado o de una carrera de odontología es suficiente. Actualmente estamos viviendo en la odontología basada en evidencia. Y el primer artículo por el cual o publicación por el cual salió este concepto fue en 1996, en el cual se habla de que se deben hacer procedimientos médicos relacionados a evidencias o a conclusiones de eventos científicos que nos lleven a una resolución de un procedimiento. Para lo cual, la Asociación Americana de Endodoncia da un concepto de lo que es la odontología basada en la evidencia, que es la forma de la práctica clínica en la cual los profesionales y pacientes toman decisiones acerca de tratamientos basados en la mejor información biomédica disponible. Lo que quiere decir que la odontología basada en evidencia vendría a ser la experiencia del profesional, que sí es muy válida. La preferencia y necesidades del paciente también uno tiene que tomar en consideración eso, es decir, hablar y tratar con el paciente el caso en particular y ver qué necesidades exactamente él busca en relación a la resolución del problema, pero basado siempre en una evidencia científica. Como clínicos, ¿de dónde vamos a obtener esa información? Del internet, boca a boca, de la literatura científica. ¿Cuál sería realmente la pauta para yo poder tener esa información? Me parece que obviamente la mejor pauta es que nos sigamos preparando y que siempre nos mantengamos actualizados leyendo y teniendo un criterio formal en relación a las publicaciones que llegan a nuestras manos para poder realizar un procedimiento y que ese procedimiento clínico tenga los resultados y sean avalados de acuerdo a investigaciones que avalan el procedimiento que estamos realizando. Y también hay otro punto, que es cierto que como clínicos a veces no sabemos si la publicación o el artículo que estamos leyendo realmente cumple todos los parámetros de validez científica o está dentro de los índices de niveles altos en cuanto a evidencias de literatura. Por ejemplo, este trabajo publicado en el JOE en el 2005 hablan de que después de un análisis de 306 artículos para ver cuál de esos niveles correspondía a cada uno de ellos, se encontró que solamente 6 llevaban al primer nivel, es decir, artículos donde se hacían controles randomizados. El resto eran análisis, revisiones científicas, de estudios de controles randomizados, revisiones sistemáticas de estudios de cohorte, y así, y obviamente casos, lo último obviamente son los casos de reportes clínicos. Entonces, ¿sobre qué nos vamos a basar para poder realizar un procedimiento? A pesar de que esos son los artículos que se mencionan como que en este trabajo, de que tienen, después de esa revisión, que tienen el mayor estándar en cuanto a evidencia de literatura, pero como clínicos, ¿cuál es la decisión? Es decir, que a pesar de esto, el artículo concluye que no quiere decir que la endodoncia no tenga resultados favorables o que no tenga evidencia que soporte sus resultados desde el punto de vista clínico. Como este en particular, que es parte del estudio de Toronto, del grupo del Dr. Shimon Friedman, en el cual, hablando de los resultados del retratamiento ortógrado y del tratamiento inicial, nos menciona de que podemos
ofrecerle a nuestro paciente con un tratamiento por primera vez donde no hay lesión periapical o un retratamiento donde no hay lesión periapical, un porcentaje de curación entre un 92 y un 98%. En cambio, cambia un poco los parámetros de curación en el momento que tenemos una patología periapical, tanto en un tratamiento inicial como retratamiento, siendo estos porcentajes entre el 74 y el 86%, y aparte mencionan un concepto que me parece muy interesante, que es la posibilidad de funcionabilidad, es decir, que aquellos casos donde yo terminé el tratamiento, se quitaron las sintomatologías clínicas, pero aún persiste la patología, tenemos la posibilidad de mantener en función esa pieza y que el paciente pueda estar tranquilo, sin dolor, sin hinchazón, sin molestia, y que evaluándolo radiográficamente y controlando y estando monitoreando ese caso, podemos llegar a una resolución completa. Es decir, ellos engloban aquí todas las posibilidades clínicas que nosotros podríamos tener. Este trabajo en particular está con un nivel 2 de acuerdo a esa revisión de literatura. Es decir, que es algo válido. Este otro, que me parece también muy interesante y que me da una segunda pauta para yo poder hablar desde el punto de vista clínico a mi paciente, en el caso de que presente ya una alteración de la anatomía del conducto radicular. Aquí baja un poco más el porcentaje debido a que el hecho de que encontremos errores de procedimientos como escalones, como instrumentos fracturados, como perforaciones, y sobre todo teniendo una lesión periapical presente, me está indicando de que no voy a quitar el causal principal, que es el contaminante bacteriano. Por lo que la posibilidad de curación, si yo no eliminé este contaminante, podría bajar del 70-80, que más o menos me ofrecen en el otro artículo, al 47%. Entonces ya tengo algo clínico, algo de evidencia como para poder sentarme y hablar a mi paciente en cuanto a lo que yo le podría ofrecer con el procedimiento que voy a realizarle, porque actualmente el paciente también investiga en internet, también busca fuentes para saber qué es lo que el profesional le podría ofrecer. Entonces, ¿qué es el retratamiento no quirúrgico? Que es lo que vamos a hablar un poco ahora. Tengo que siempre definirlo. Y obviamente este concepto de retratamiento, puesto en el glosario de terminología contemporánea de la Asociación Americana de Endodoncia en el 98, me habla de que es un procedimiento que va a quitar gutapercha, que va a volver a conformarlo, va a limpiarlo, va a volver a obturarlo. Pero me hago la pregunta, ¿dónde y este concepto sigue siendo publicado todavía? Esta es la última presentación del glosario, en el cual vuelven a presentarlo de esta misma manera, y ese mismo concepto está publicado en algunos artículos, en algunos libros. Pero ¿qué pasa con todos estos casos que ya han sido tratados, que han sido tocados, donde se ha cambiado que me han quitado características anatómicas, donde tengo un instrumento fracturado, donde tengo perforaciones, donde tengo material extruido, pero no voy a quitar gutapercha? Es decir, estas radiografías de estos casos no entran dentro del concepto anterior. Entonces, ¿dónde los englobo? ¿Dónde los coloco? Aquí tengo también radiografías de pacientes donde veo solamente zonas radiolúcidas compatibles con instrumentos, perforaciones, o posibles perforaciones, lesiones a nivel de furca, caries muy profunda, pero no veo un material de obturación que tengo que retirar. Entonces, estos casos, ¿cómo le explico al paciente para indicarle que es un retratamiento? En esta edición de las vías de la pulpa, la séptima edición, es en el único capítulo, en el único libro de Cohen, en que se presenta este concepto que me parece que engloba más lo que es el retratamiento para nosotros, que se presenta día a día. Es decir, un procedimiento, el retratamiento es un procedimiento que es realizado en un diente en el cual previamente ha tenido un intento de tratamiento definitivo y ahora requiere un nuevo tratamiento para asegurar resultados exitosos. Yo creo que esto es lo que es un retratamiento, es decir, al momento que el profesional abre una pieza, no encontró un conducto o entró sin aislamiento y le hizo un escalón, ya me está cambiando totalmente los parámetros. Pero si no conozco ese concepto, probablemente le ofrezco un porcentaje de curación favorable y que realmente no va a ser ese el resultado. Entonces, por eso es importante hacer bien este análisis, conocer bien cuál es el concepto de retratamiento para poder sentarse y conversar con el paciente en cuanto al análisis de un retratamiento. En estos tres artículos clásicos
del doctor Shimon Friedman, sobre todo el primero, que habla de la selección del caso para retratamiento, de alguna manera me marcó mucho porque desglosa muy didácticamente qué es lo que yo tengo que hacer como clínico para poder seleccionar o tomar la decisión de que ese caso en particular necesita un retratamiento y qué es lo que yo le voy a ofrecer a mi paciente. Es decir, hacer un análisis de la historia del caso, cuándo fue hecho, si fue hace un mes, si fue hace 3 meses, si fue hace un año, si fue hace 10 años. La anatomía del conducto radicular la pone como segundo punto, cómo está la situación clínica, si tiene fístula, si tiene profundidad del sondeo, si está hinchado, o sea, todo ese análisis. La calidad de la obturación no es lo mismo trabajar en una pieza como la que estamos viendo radiográficamente, donde posiblemente sea un cemento que no es estable dimensionalmente a largo plazo, a una obturación muy compacta o que presente puntas de plata, que se puedan presentar incluso posibles complicaciones durante el procedimiento, como que a mí se me rompa un instrumento, como que de repente pueda tener una perforación, factores que minimizan el éxito, que ya venga con un instrumento fracturado, con una perforación, con un escalón, con una perforación a nivel del ápice. Muy importante la cooperación del paciente, ya que el paciente de retratamiento es un paciente muy difícil. Muchas veces vienen pacientes que ya han sido tratados varias ocasiones, 2, 3 tratamientos, y obviamente viene escéptico ante la posibilidad de que nuevamente otra persona lo trate y que nuevamente le tenga que cobrar por el procedimiento. Y el último punto pone la capacidad del operador, y considero que para el retratamiento sí se debe tener mucha para poder llegar a ese concepto, pero para principalmente conocimiento anatómico y el conocimiento de la patología por la cual se presenta el proceso en sí o la patología que vamos a solucionar. Entonces, vamos a hablar exclusivamente, y no muy extensamente tampoco, por el tiempo no nos da, hablar algo sobre la anatomía. En retratamiento, la verdadera dificultad me parece que es lograr el acceso a las áreas infectadas. Es decir, de lo que me está hablando el artículo, de que al momento que tengo alteración de la anatomía del conducto radicular, lo que estoy teniendo es un impedimento para eliminar el causal bacteriano. Y si encima el material de obturación yo lo empaco o no lo elimino correctamente, lo que estoy es evitando que mis soluciones irrigadoras penetren en zonas inaccesibles donde pudiera haber tejido descompuesto o contaminante bacteriano. Entonces, la anatomía radicular es muy importante que yo la tenga en consideración durante, obviamente, todos los tratamientos de conductos, pero principalmente en el procedimiento de retratamiento, ya que este bloqueo mecánico de la gutapercha podría ser un obstáculo para la desinfección correcta del conducto radicular. Como les digo, no voy a hablar de la técnica en sí porque es muy extenso el tema, muy apasionante para mí. Vamos a hablar básicamente de lo que es anatomía. Ya sabemos que las bacterias juegan un rol muy importante en lo que es la patología periapical, y ese es nuestro foco de eliminación. A eso es lo que tenemos que ir para tratar de sobrellevar el proceso patológico y que se dé una resolución. Y se ha determinado en muchas investigaciones que estos agentes microbianos se localizan en zonas sin instrumentar del conducto, en istmos, en conductos accesorios, en forma de biofilm y que son difíciles de eliminar, y que obviamente la irrigación puede ser que no llegue. Considero que el punto es tratar de llegar a estas zonas inaccesibles como los istmos, porque esta zona es la más fácil de llegar, pero lo más importante es de que yo sepa, como en este caso de este molar superior, que es un segundo molar superior, de repente encontrarme con una anatomía característica que podría posiblemente encontrarme en este tipo de piezas, que es un conducto en forma de C, en prevalencia, es una de las piezas que podrían tener esta característica, y que al momento de que de repente vamos a hacer el procedimiento, nos encontremos
con este tipo de característica de piso podamos de repente perdernos, ya que no es la misma aspecto que deben hablar superiores. Dice del operador de inspeccionar, de Silenciado. ver uniones de estos conductos donde realmente tenemos istmos de comunicación entre uno y otro y donde podría haber mucho contaminante bacteriano. Permeabilizarlos, limpiarlos, desinfectarlos y permitir que haya una comunicación estrecha entre todas estas ramificaciones, porque normalmente tienen ramificaciones, para llegar a una resolución de la patología. Entonces, es muy importante que tengamos en consideración que el punto básico es tratar de llegar a este espacio. Esto es lo más sencillo de llegar. El punto es llegar a las zonas inaccesibles. Además, tenemos que considerar que el conducto, los túbulos dentinales también son zonas perfectas para la proliferación bacteriana y el contenido de colágeno tipo 1 va a ser importante para la adhesión de las bacterias a la dentina y que obviamente estas colonicen más fácilmente y que siga el proceso de formación de estas colonias bacterianas. Entonces, tenemos que tener la posibilidad de que en estos casos tratar de darnos el tiempo, ¿sí? Darnos el tiempo, conocer bien la anatomía del conducto radicular, no trabajar apresuradamente. Considero que un retratamiento sí debe tener mucho tiempo, debe darse uno el suficiente tiempo de sesiones para poder lograr una desinfección. Actualmente con los sistemas rotatorios trabajamos muy rápido. Los sistemas rotatorios para desobturar nos ayudan también muchísimo a ganar tiempo en cuanto a la fase de desinfección, pero sí debemos darnos tiempo en un retratamiento, no trabajar rápidamente porque la anatomía nos exige que tengamos tiempo para trabajar en el aspecto de solución. Entonces, los fracasos en endodoncia, ¿es cuestión de anatomía o es cuestión de que las soluciones irrigadoras no lleguen en contacto con estas características o que los medios desinfectantes no son efectivos en los agentes microbianos que se encuentran allí? Creo que más es el punto de que las soluciones irrigadoras no entran directamente en contacto con estos elementos bacterianos debido a lo intrincado de su forma y que nuestro deber es tratar de permeabilizar lo más que se pueda el conducto principal para permitir la entrada de soluciones irrigadoras o de su efectividad antibacteriana en estas zonas que son difíciles de llegar. En este estudio, en el cual hacen un estudio retrospectivo de lo que es el retratamiento y ver cuáles serían los hallazgos clínicos para que se dé un retratamiento o causales de fracaso en piezas tratadas endodónticamente, uno de los puntos que ponen es el hecho de dientes con conductos, o el 42% de piezas que no fueron tratadas correctamente y donde conductos no fueron tratados. Entonces tenemos realmente un porcentaje elevado que este problema es múltiple en relación al hecho de que hay conductos que el desconocimiento, y fíjense que la anatomía no es algo nuevo, son conocimientos que es una parte de el doctor David Zambrano en SlideShare. Miren cómo hace una recopilación muy interesante de lo que el doctor Cés publica en esa época, en 1925, y ya no están hablando de los porcentajes del número de conductos, es decir, no es nada nuevo esto de que un incisivo inferior pueda tener 2 conductos, que un canino inferior pueda tener la posibilidad de 2 conductos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? El doctor Pucci también publicó su libro en donde menciona todas las ramificaciones que se puedan encontrar, la cantidad de conductos. Tuve la oportunidad de ver el homenaje que se le hizo el año pasado, si no me equivoco, al doctor en cuanto a eso, y tuve la oportunidad, porque los familiares fueron, vi cómo la cantidad de piezas que utilizó el doctor con tinta china
para observar en esa época, en el 44, la anatomía del conducto radicular. El doctor Bertucci también, publicaciones en cuanto a la anatomía del conducto radicular, Wayne en el 69, es decir, tenemos el doctor Ulávila, el doctor Cartal, o sea, es decir, tenemos muchísima información. No tenemos excusa como para no saber la anatomía del conducto radicular. Actualmente el doctor Ronald Ordinola, hasta con aplicaciones para el iPad, tenemos la posibilidad de que se pueda observar realmente el doctor Berciani, Marco Berciani, el doctor Pécora, el doctor Sousa, es decir, tenemos muchísima información para no estar desactualizados, y obviamente en cada uno de los textos de endodoncia tenemos también esa información. No tenemos excusa para no saber la anatomía. Y además tenemos que tener en consideración que ninguna pieza es fácil, todas las piezas tienen de alguna manera su riesgo, y que el hecho de observar una pieza dental con una radiografía bidimensional también nos puede guiar, nos puede perder en cuanto al procedimiento, pero ahí va la pericia del operador de poder pasar y sobrepasar anatomías complejas que se pueden presentar en piezas que a veces se las considera fáciles. Esta es otra de las páginas también del doctor Ronald Ordinola, en donde se puede encontrar información fácil en cuanto a la anatomía del conducto radicular para poder observar. Bien, en cuanto a los incisivos superiores, es importante de que si vamos a realizar una endodoncia, un retratamiento, tratemos de no abordar por la misma apertura que posiblemente hizo el operador anterior, ya que el abordar vía el cíngulo se tiene mucho más riesgo de que se pueda perforar o que se pueda ir muy hacia vestibular. Tratando de ingresar a nivel del borde incisal, vamos a tener la posibilidad de tener un eje recto y directo, y sobre todo en aquellos casos que tenemos calcificación a nivel del tercio coronal o tercio medio, lo que nos va a facilitar la entrada y evitar todo debilitar más la pieza, porque si el profesional anterior entró por el cíngulo y erróneamente se preparó más hacia vestibular o realizó una perforación, ya se quitó estructura dentaria. Al momento que hacemos el retratamiento, tenemos que mejorar la apertura para tener una entrada recta, y vamos a eliminar mucha más estructura dentaria. Entonces, nosotros también estamos llevando a más debilitar esa pieza. Por eso es importante tener este concepto anatómico. La tomografía actualmente ya nos da parámetros de visualización en otros aspectos que no vemos en la radiografía bidimensional, y ayuda muchísimo en la orientación de cómo tendríamos que trabajar. Pero más que utilizar una tomografía, es simplemente el conocer cómo está el eje. Eso facilita muchísimo, y en las preclínicas que se hagan en las universidades, principalmente en los cursos de pregrado, deben enfocarse exclusivamente en el conocimiento anatómico de cómo está ubicado el eje, para evitar que se compliquen más casos que pudieran ser sencillos. De hecho, este tipo cómo está ubicado el eje nos va a ayudar también a aquellos casos que tengamos muchas calcificaciones o una obliteración muy marcada del conducto radicular, para poder llegar al punto central de la raíz, que es donde normalmente se encuentra el conducto radicular, y poder lograr el abordaje del mismo sin mucha destrucción. Normalmente cuando se presentan piezas con obliteraciones muy marcadas, están en relación a piezas intactas relacionadas a trauma dental. Si un operador que desconoce la anatomía trata de trabajar en este tipo de casos, lo más seguro es que va a perforar si entra a nivel del cíngulo, porque la entrada inclinada lo que va a hacer es que vaya hacia vestibular. Si ingresa hacia el borde incisal, más hacia el borde incisal, conservando mucha estructura dentaria, lo que va a conseguir es ir directamente al centro de la raíz, que es donde se encuentra el conducto y es nuestro punto realmente de abordaje. Tratar de utilizar instrumentos que sean lo menos agresivos e invasivos, como puntas ultrasonidas diamantadas, o puntas de ultrasonido que tengan punta activa, para poder tallar y poder lograr visualizar las diferentes tonalidades
de la dentina calcificada y la dentina normal para poder guiarnos exactamente dónde vamos a realizar la perforación. Eso va a facilitar muchísimo a que tengamos un abordaje adecuado sin errores de procedimiento y que tengamos un resultado favorable del caso, ¿sí? Es decir, que no necesariamente si no tenemos la posibilidad de una tomografía, o sea, sí es cierto, nos ayuda muchísimo, pero más facilita el que yo conozca exactamente dónde está ubicado cada espacio del conducto radicular para tener el punto exacto donde tengo que abordarlo. Por ejemplo, en los premolares superiores, donde principalmente en los segundos, que a veces muchos piensan que tiene únicamente un conducto porque estamos observando un conducto amplio hacia la parte más coronal, pueden tener una bifurcación a nivel del tercio apical. En el momento que estamos, si no tenemos de repente magnificación, es importante que hagamos una inspección con limas manuales, pegándonos hacia las cúspides para poder tratar de llegar a esas bifurcaciones en apical. Primero hacerlo con una lima hacia la cúspide vestibular, luego hacerla con otra lima hacia la cúspide lingual, luego ponerlas las dos para ver en qué posición se encuentran en cuanto a la parte espacial de estos conductos. Podría darnos un parámetro bastante interesante desde el punto de vista clínico para ubicación de conductos, no solamente al momento de hacer un tratamiento por primera vez, sino también al momento de hacer un retratamiento y no volver a cometer el mismo error del operador anterior que de repente pensó que tenía un solo conducto de esa pieza, ¿sí? El otro punto es que en premolares superiores, primeros premolares superiores, pudiera darse la posibilidad de que encontremos tres conductos, tres raíces en este tipo de piezas. En el momento de hacer el análisis de un retratamiento, lo primero que tenemos que ver, si es un primer premolar superior, tenemos que ver si está centrada los parámetros mesial y distal. Ese es un primer punto, porque normalmente siendo una toma ortorrabial. El segundo punto de análisis es ver la posición del material de obturación que se encuentra ahí y la posición de la patología periapical. En este caso particular, el paciente se le había realizado ya 2 retratamientos anteriores y tenía la fístula, mantenía una fístula, un drain, por el lado distal y no había resolución. Se lo habían repetido, se lo repetían y mantenía el proceso. Entonces, al momento que se hace el análisis radiográfico y teniendo en consideración que los primeros premolares superiores pudieran tener 3 conductos, aunque sea en una baja proporción, tenemos que pensar ya en ese parámetro en el momento del abordaje de ese espacio. Otro punto importante es que como son anatomías bilaterales, tomemos la radiografía del premolar opuesto para compararlas y observar en qué condiciones se encuentran para poder llegar a un resultado adecuado y darle resolución y sobre todo garantía al paciente de que vamos a darle posibilidad de manejar esa patología. En cuanto a los molares superiores, lo importante es tratar de analizar el piso de estas piezas en cuanto a los surcos de desarrollo, que son líneas que nos van a guiar en cuanto a la posición de ellos, y saber que obviamente el conducto mesiopalatino siempre se encuentra debajo del conducto mesiovestibular, pero relacionado a qué. Me gusta mucho cuando hablo de anatomía dentaria con mis alumnos, es que no solamente vean este aspecto de la pieza dental, y no vean el aspecto radiográfico, porque en estos casos nuestra información o la información que nos llevamos es el hecho de que tenemos una raíz ancha en sentido mesial distal, y tenemos un conducto el cual tenemos que ensancharlo en este parámetro. ¿Sí? Si yo me llevo esa información al paciente al momento de trabajar, lo más seguro es que no voy a encontrar el otro conducto o se me hará un poco más complejo el tratar de buscarlo. Entonces el punto es de que yo tenga el concepto de que la raíz mesiovestibular es ancha en sentido vestíbulo palatino, la raíz distal no es tan ancha en sentido vestíbulo palatino, y que la raíz palatina es
ancha en sentido mesiodistal. Entonces, teniendo este parámetro, va a ser mucho más fácil para el alumno, para el operador, o para el clínico, o el que le gusta la endodoncia, poder ubicarse en cuanto a la posición del otro conducto, de tratar de ubicarlo, de tratar de buscarlo, ya que esta raíz, la raíz mesiovestibular, no es ancha en sentido mesiodistal, sino es ancha en sentido vestíbulo palatino. Sí, de hecho es un parámetro clínico que me ha ayudado mucho para que el alumno capte esa información y que se le haga mucho más fácil la búsqueda del conducto mesiopalatino. En este caso, una paciente que llega con sintomatología, le habían hecho un tratamiento, se lo repitieron, seguía con sintomatología, se aprecia una zona radiolúcida, se mandó a hacer una tomografía y se observa el ancho de la raíz en sentido vestíbulo palatino, donde la posibilidad de otro conducto en esta misma raíz, obviamente esto el corte axial no está tan profundo, pero ya el hecho de ver ese tipo de raíz me da la pauta de que al momento de que yo ingrese en esa pieza, tenga que buscar en ese aspecto, puede ser ranuras, no necesariamente un conducto, pero sí ranuras que me puedan llevar a una comunicación entre ese espacio. Entonces, esta punta, por ejemplo, es la punta del doctor Capelli, que me parece muy útil porque es una punta muy delgadita con diamante, que solamente me actúa exactamente donde yo necesito desgastar sin necesidad de tocar la dentina pericervical, para tratar de preservar lo más que se pueda la estructura dentaria y no eliminar más de la que ya está eliminada en este. Esto es lo que ustedes están viendo aquí, es Oraltil, que es de la casa Ultraden, en la cual me ayuda mucho, que es como una especie de espuma que al momento que entra en contacto con agua se pega directamente con el caucho. Esta es la punta que se llama Istmo, que puede venir para cualquiera de los sistemas que se observan ahí. La recomiendo porque me parece muy, pero muy interesante, sobre todo para estos casos, para no desgastar más estructura de la necesaria. Una vez que ya se facilita, obviamente, ahí se observa la gutapercha que todavía está pegada en esas irregularidades. En este momento estoy utilizando una Profile. Me gusta mucho desobturar, aprendí a desobturar con Profile desde el posgrado. Me he acostumbrado a utilizarla y me parece muy útil, ya que su superficie plana, o su Radian, no se engancha tanto en la dentina y hace simplemente efecto de fricción para reblandecerla. Y ahí está ya la anatomía que siempre se puede encontrar en este tipo de... Probablemente si el operador desconoce de este concepto, es volver y ahondar en el mismo error y en el mismo error. No es necesario, o sea, considero y estoy casi, podría asegurar de que más importante que el microscopio, que toda la aparatología que tengamos, es conocer la anatomía, porque conociendo la anatomía es mucho más fácil ubicarlo. Muchas veces sin el microscopio. Es decir, que la guía es como cuando uno conoce el cuarto de la habitación, si se va la luz, es mucho más fácil llegar. Este caso, que es el doctor Francisco Pinel, mi compañero del posgrado, me gusta mucho presentarlo porque es un caso muy didáctico en retratamiento para poder guiar al público en cuanto a esto que me gusta mencionar del conocimiento anatómico. Paciente remitido para un retratamiento con una lesión lateralizada, con una zona radiopaca compatible con material de obturación posiblemente, la cual probablemente se consideró causal del problema o de la sintomatología del paciente. Pero ¿qué es lo primero que yo tengo que analizar en este tipo de piezas? Que es un incisivo inferior y que tenemos la posibilidad de encontrarnos con dos conductos en posición vestíbulo-lingual y que la apertura está hecha muy hacia el cíngulo. Es decir, que si la apertura fue hecha muy hacia el cíngulo en este tipo de piezas, lo más seguro es que el operador anterior encontró un solo conducto, o si no eran dos conductos, y que normalmente esta pieza es mucho más ancha en sentido vestíbulo lingual, probablemente no se limpió el aspecto lingual de esta anatomía, que es muy ancha en ese sentido. Entonces, si rectificamos la apertura para poder tener un abordaje adecuado, si no cometemos el error de volver a entrar en el mismo aspecto,
vamos a dar la posibilidad de la resolución del caso y no pensar en el hecho de que tengamos este material o este elemento radiopaco externamente sea el causal del problema, y fíjense cómo hay una resolución muy aceptable y relacionado a un concepto anatómico, ¿sí? Por eso, aunque uno esté trabajando con una radiografía bidimensional, sí nos ayuda mucho el que sepamos exactamente cuáles son las variaciones anatómicas para poder realizar un procedimiento. El canino inferior, este trabajo del doctor Pécora, ya nos habla en el 93 de la posibilidad de que los caninos inferiores puedan tener una bifurcación a nivel del tercio apical, y es importante que el análisis radiográfico veamos cómo se observa el lumen del conducto. Si se ve un lumen grande y luego se desaparece, podemos tomar una radiografía en otra posición ortorradial en la cual podríamos ya observar la bifurcación a nivel del tercio apical debería ser de oval para poder tener la entrada lo más recta y directa a esa anatomía un poco más compleja de bifurcación a nivel del tercio apical. Los premolares inferiores, ¿sí?, también podrían ayudarnos desde el punto de vista radiográfico, estas imágenes de ver un lumen grande y que luego se desaparezca, y teniendo en consideración la entrada hacia este tipo de conductos, y sabiendo que podría ser una pieza de conducto en forma de C, con una posición de conducto en posición vestibular y lingual, mi abordaje tiene que ser considerado en relación a que en el centro de esta raíz se va a encontrar el conducto, y que yo tendría que hacer una apertura desde el surco hacia la mitad de la cúspide vestibular para poder tener en la apertura lo más recta posible, porque si entro a nivel del surco, lo que voy a hacer es tener una entrada más hacia vestibular y cometer el error de no localizar esta anatomía compleja que normalmente podría ser sobre todo el conducto lingual. ¿Sí? Aquí lo vemos, muchas veces se encuentra muy escondido el lingual, y si el operador entra por el surco, lo primero que va a encontrar es el vestibular, y se le va a hacer muy difícil, ya que muchas veces está escondido por esta dentina pericervical, y hace que el operador no lo localice. Entonces, ahí muy útil magnificación, muy útil ultrasonidos, pero si hago una apertura del surco hacia la mitad de la cúspide vestibular, voy a tener la posibilidad de entrar en sentido vestíbulo-lingual, en inclinación vestíbulo-lingual, a esta anatomía que es un poco más inclinada, ¿sí? Una vez que ya está permeabilizado, ya tengo la posibilidad de comenzar a trabajar, siempre entrando en la misma dirección que entró mi lima de sondaje, que vendría a ser una lima 10, para poder realizar el procedimiento correctamente. En este caso, es un retratamiento, ya fue tratada la pieza, intentaron hacer el tratamiento, pero no podían pasar. Lo primero que me llama la atención es el hecho de que tengo un lumen bastante permeable desde el punto de vista radiográfico, luego se desaparece y otra vez veo el conducto, que podría ser calcificación, podría ser obliteración de un escalón del conducto radicular, o de repente un material tipo hidróxido de calcio que podría darme una densidad radiográfica parecida a la dentina. En este caso, podría ser bastante útil mandar a realizar una tomografía. Es importante que sea con muy buena resolución y con el tamaño más pequeño, 5×5, para poder tener la mejor imagen posible de este aspecto anatómico. Ya estamos, al momento que estamos haciendo los cortes axiales, ya comenzamos a observar la anatomía del conducto radicular, y tenemos aquí, por eso se ve justamente en este tercio, una zona más radiopaca, porque corresponde a la bifurcación de ese conducto. ¿Sí? Acá también vemos la bifurcación de ese conducto, probablemente en esta zona es una invaginación, ¿sí? Y eso ya me da una idea más clara a lo que me voy a enfrentar,
y lo voy a reproducir exactamente al momento de trabajar con mi, clínicamente, ¿sí? Entonces, tanto la radiografía bidimensional como la tomografía son armas importantes para poder trabajar en tratamiento, pero si yo no tengo el conocimiento anatómico, ni siquiera voy a poder tener como ayuda estos parámetros para poder localizar, y es exactamente lo que estábamos viendo en la tomografía, esa separación por un tabique, y lo que el profesional anterior pensaba que estaba calcificado, ¿sí? Realmente era una anatomía de bifurcación de conductos, ¿sí? En otras ocasiones podremos tener muchas más ramificaciones, son mucho más complicadas, pero si tengo un abordaje dirigido hacia la mitad de la cúspide y hacia el surco, va a ser mucho más fácil poder localizar este tipo de anatomías complejas. El conducto mesiomedial de los molares inferiores también es importante tenerlo en consideración al momento de hacer tratamientos. Y ya casi para terminar, tenemos lo que son los conductos en forma de C. Si yo tengo el aspecto radiográfico a lo que me voy a enfrentar, lo primero que tengo que hacer es compararlo con el primer molar. Vamos a trabajar un segundo molar inferior, que correspondería a esta característica anatómica, ¿sí? La cual tendríamos esto exactamente, y que posiblemente el operador anterior lo que le pasó fue que de repente no encontró alguna de las ramificaciones que podría tener esta anatomía tan compleja como es el conducto en forma de C. La explicación posible para esto es que al momento de la formación del germen dentario, al momento que se despliegan las lengüetas epiteliales para dar la separación de las raíces, por alguna razón se detienen y no completan esa unión, y tenemos la formación de este tipo de variaciones, como es el conducto en forma de C, en donde va a quedar atrapado tejido pulpar en esas ramificaciones. Este es el mismo caso, en el cual se lo tuvo que hacer a través de la corona, porque lamentablemente la paciente tenía que viajar prontamente y no había posibilidad. Realmente el tratamiento no debería hacérselo a través de la corona. Este es el aspecto clínico al momento de hacer el abordaje. Aquí está la anatomía como grieta que tiene este caso en particular. Y se observa, una vez que ya se presentó la limpieza correcta, cómo estaba la unión de estas ramificaciones, que más coronalmente parecían dos, pero más internamente hay como comunicación interna por ramificaciones. Entonces, si yo no tengo estos parámetros anatómicos, es posible que vuelva y cometa el mismo error que el operador anterior realizó y que no vaya a obtener la resolución de esa patología. Es importante también que tengan en consideración no solamente la anatomía, sino también la geometría de la raíz para realizar el procedimiento. Curvaturas, obviamente. A mayor curvatura vamos a tener la posibilidad de que se nos fracturen nuestros instrumentos, pero no solamente en relación a la curvatura que vemos en una imagen bidimensional, sino también las curvaturas que vamos a tener en relación a encuentros de conductos como las raíces mesiales de los molares inferiores, donde frecuentemente la fractura va a ser en este punto intermedio debido a esta unión de los conductos. De estos conductos. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haber hablado muy rápido. Realmente es un tema muy extenso, como les decía, pero creo que era el fin que tenía en cuanto a esta presentación, de hablar un poco desde el punto de vista clínico, ciertas pautas que podríamos tener en relación a la presencia de variaciones anatómicas que tenemos que tener en consideración al momento de hacer un retratamiento. ¿Alguna pregunta?